Un domingo más os saludamos, queridos amigos de Buenas Noticias. Es para nosotros un placer tener esta reunión semanal y tocar un tema que pueda seros útil o interesante. Es por ello que hoy vamos a hablar de un tema muy actual. Vamos a hablar de deudas. Y es por ello que hemos titulado la charla de hoy Deuda saldada. Porque estamos convencidos que todos los que nos escucháis, o al menos la mayoría, no solo sabemos lo que son las deudas, sino que además tenemos alguna. La mayoría sabe la consecuencia de un préstamo bancario, hipotecas, préstamos para coches o para realizar una reforma. Todos deseamos que llegue el día y el momento en que podamos decir la deuda ya ha sido saldada. Pero para hablar de ello vamos a contactar con nuestro querido amigo Dani, que lo tengo aquí sentado a mi lado. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Muy bien. Endeudado, pero muy bien. Como todos. No, lo digo por el tema, ¿no? Bueno, pero es la epidemia, todo el mundo está más o menos endeudado. Sí. Vamos a ver, ¿de qué nos quieres hablar hoy cuando dices deuda saldada? ¿Tienes muchas deudas? Mira, Joan, ¿y quién no las tiene? ¿Quién no las tiene? Me atrevo a decir que incluso aquellos que tienen mucho dinero tienen deudas. Sea por inversiones, sea por acciones, sea por negocios, pero me atrevería a decir que no hay quien se salve de estar por uno u otro motivo endeudado. Me preguntaban de qué os quería hablar hoy. Y me gustaría que empezáramos dándole forma a una fantasía. Imaginaros que llega aquel con quien estamos endeudados y de repente nos dice que nos perdona la totalidad de la deuda. ¿Dónde estás, cielo? El banco no es, ¿eh? No, seguro no. El banco no es. Cielos. ¡Qué ilusión! Daríamos saltos de alegría. Pero antes de introducirnos en el tema, me gustaría que mantuviéramos presente una frase que todos hemos repetido muchísimas veces, a pesar de no cumplir con la petición. Dani, ¿a qué frase te refieres? Que según tú todos hemos dicho en muchas ocasiones y yo no sé de qué va. Porque dices que a pesar de repetirla, no la cumplimos. Y me parece que lo que digo lo cumplo, me parece. Me refiero a una frase que se encuentra en el Padre Nuestro. Quien nos ha repetido en alguna ocasión esta oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos. El Padre Nuestro es una oración que Jesús dejó como modelo, no para ser repetida como auténticos loritos, sino como modelo para saber cómo debemos dirigirnos a Dios. ¿Sabéis cuando una oración o rezo se hace de forma repetitiva? Se convierte en una fórmula mecánica que mencionamos pero no cumplimos. Me refiero a las palabras que dicen: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Claro está que no se refiere a deudas económicas, sino a ofensas recibidas. Pero ¿sabéis parado a pensar qué ocurriría si Dios hiciese tal como pedimos en esta oración? Pues, a decir verdad, yo sudaría un poco la camiseta. Porque perdonar, como yo perdono a veces, que no puedo evitar, y estoy en ello y lo corrijo y me esfuerzo. Te perdono, pero no me olvido. Y esta frase está tan común como la vida misma. Y esto no es perdonar. Esto te iba a decir yo, si perdonas pero no olvidas, no perdonas. No estoy perdonando. Pero claro, también es difícil. No. Si no. Oye, la semana pasada tocamos un tema que nos hizo andar de puntillas. Hoy volvemos a andar de puntillas. Claro, tú ten en cuenta, tú dices que te han intervenido hace poco, ¿no? El día 19. Pues ya hace unos cuantos días. Pero tú tienes una cicatriz que Sí. te dice que ahí tenías un daño. Sí. Entonces, esta cicatriz no hará que se le olvide. Cada vez que veas la cicatriz te acordarás que ahí tenías... No, pero hoy me ha hecho una cicatriz preciosa. ¿Sí? Sí, podría llevar bikini y no se verá. Punto de ganchillo. Es broma. Vamos a No, continuar. pero es lo que te digo, ¿no? Tienes una cicatriz, la cicatriz no te deja olvidarte de que ahí tenías un Sí, de que Entonces, vale, sí, tú perdonas,
pero ahí está la cicatriz. Sí, sí, no, la cicatriz queda. Y tenemos muchas cicatrices en esta vida, no solo en el cuerpo, sino a veces en el espíritu. En el corazón. Y en el corazón. Vamos a ver, Dani, tienes razón. Todos queremos y nos gusta recibir el perdón, pero a la vez nos cuesta mucho perdonar y nos olvidamos de como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que es vigente y es real como la vida misma. Pero yo estoy seguro que tienes que explicarnos algo de cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque has pensado algo para darle mayor cuerpo a esta frase, porque es una frase muy para andar de puntillas, ¿eh? Tienes razón, Joan. Me gustaría contaros una parábola que fue mencionada por el propio Jesús. Y así quizá aclaremos un poquito cosas, ¿vale? ¿Cómo podemos diferenciar una parábola de una historia real? Esto sería el primer paso para que todos no entremos en confusiones, ¿vale? Como todos sabemos, las parábolas son ejemplos para ilustrar aquello que Jesús quiere enseñar a aquellos que lo escuchen. Y espero que esta parábola nos ayude a entender aquello que quiere Dios que aprendamos en el día de hoy. Una clave que es muy útil para aprender a diferenciar una parábola de una historia son las palabras con las que Jesús acostumbra empezar, y estas son: por lo cual el reino de los cielos, es semejante a. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a. Lo está presentando como una parábola, sí, un paralelismo. Uh-huh. Vamos a ver, Dani, has despertado en mi confianza todo lo que has dicho. Y espero que haya sucedido lo mismo con los que nos escuchan. Un auténtico interés tengo para que nos diga esta parábola que Jesús... Sigue adelante, por favor, acábala. Pues esto es lo que voy a hacer. La parábola que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y versos del 23 al 35. Nos dice: por lo cual el reino de los cielos semejante, al principio me decía que siempre empezaba así, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Tengo que deciros que esa cantidad era una cantidad millonaria que no podía cubrir por años que usted trabajara y por años que usted viviera. Pero sigamos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenían, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. La pregunta es: ¿cómo? Tal como ya he comentado, es imposible poder pagar esa cantidad por mucho que trabajara y por mucho que viviera. Por lo tanto, el siervo estaba prometiendo algo que sabía de sobras que no podía cumplir. Pero continuamos con el relato. Dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí hay una palabra muy importante, y es misericordia. Una palabra totalmente en desuso hoy en día. No, por eso te digo que cuando decíamos aquello de que te perdona la deuda, que el banco no es. No. Es que en los bancos esta palabra en el diccionario no está. Claro. No tiene la palabra misericordia. Tiene el otro. Tiene un diccionario distinto. Sí, vale. Bueno, perdón por los banqueros, ha sido una broma. Muy interesante, pero esto no pasa hoy en día. Ojalá fuesen aquellos a quienes les debemos, movidos a misericordia, y nos perdonaran todas nuestras deudas. Mira, a lo largo de los que quedan del programa, espero demostrarte que esto sigue pasando hoy y que hay que estar dispuesto a cubrir y perdonar nuestras deudas. Espero que seas capaz, me gustaría. La idea es seductora. ¿Sí? Vamos a ver, has dicho que la cantidad adeudada era algo imposible de poder pagar por aquel siervo. Estoy absolutamente de acuerdo, una cantidad multimillonaria. Era el sueldo, me parece que calculé una vez, de 100 años, una barbaridad así. Pero no me acuerdo, no. Pero no sé si eres capaz de ponerle un valor real y bíblico que nos ayude a entender aún mejor de qué cantidad
de nuestros días estamos hablando? Voy a intentar hacerlo, ¿vale? Vale. Mira, un talento era la unidad de peso y moneda. En términos monetarios, un talento de plata representaba unos 6.000 denarios, que era el salario diario, lo que equivale a casi 20 años de trabajo de un jornalero. Esto es lo que decías tú, ¿no? De cuánto tiempo y Sí. tal, ¿no? Os recuerdo que estamos hablando de 10.000 talentos. Y si un talento equivale a 20 años de trabajo, el resultado de la multiplicación está claro. 10.000 talentos por 29 años cada talento, estamos hablando de 200.000 años. Se consideraba una suma inmensa. Un talento de plata equivalía a 6.000 dracmas o denarios. Un denario era el salario de un día. Creo que no hay que ser muy listos para darnos cuenta que lo que decía no podía ser cumplido. Y que además estamos hablando de una temporada que no podía ni comer, ni vestir, ni hacer nada más que trabajar. Claro. Pero que era imposible. No, es absolutamente imposible. Lo que le estaba diciendo, ten paciencia que yo te lo pagaré. Y con eso, a quien le debía la deuda esa, supongo que no era tan tonto como para darse cuenta de que no se lo iba a pagar. Pero hasta la palabra misericordia, una palabra que hoy en día no se gasta, no se usa, no se emplea, pero que debería existir. Bueno, la encontraremos, supongo, más veces a lo largo del programa. ¿Sí? Bueno, pues realmente, Dani, estamos hablando de una cantidad exorbitante y que, como bien dices, es del todo imposible de poder liquidarla. Pero supongo que la parábola no acaba aquí y que estamos pendientes de una enseñanza que Jesús nos tiene que dar. ¿Seguimos adelante a ver qué sale? Sí, cómo no, con mucho gusto. Como bien has dicho, Joan, no termina aquí. Y nos queda aún por ver qué enseñanza pretende Jesús decirnos. Por lo tanto, sigamos leyendo la parábola, donde nos dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Es decir, el sueldo de 100 días. Es decir, unos 3 meses de salario. Y asiendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él lo quiso, se lo fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces. Llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia? Es como vuelve a salir de tu consiervo. Como yo tuve misericordia de ti, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagasen todo lo que le debía. Vamos a ver, vamos a analizar un poco la cosa. Es la cadena perpetua. Yo entiendo, humanamente hablando, que después de pasar el mal trago que había pasado, cuando encontró el que pensó: que me lo devuelva porque si no, no lo veré más. Eso humanamente hablando. Y saliéndome de la idea de que estamos tratando de llevar el programa. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, los otros son chivatos. ¿Quién les da la vela en ese entierro, por Dios? No, pero tú sabes que esto pasa siempre. Sí, claro. Siempre tienen los pelotillas de turno que lían la troca. Que no eres consciente de que esto que haces tú con el otro, el día pensado te lo hará a ti. Claro, evidentemente. Porque en todas las empresas, y tú lo sabes como empresario que has sido, todas las empresas tienen los chivatillas de turno. Todas las empresas tienen los y los chivatos de turno se creen que el jefe está a favor de ellos, porque claro, como que ellos les dicen lo que les dicen. Como eres el correvidile. Claro. Y no saben que esta persona está mal vista por los trabajadores y por el empresario. El empresario porque piensa: este tío es un chivato, que me conviene, pero es un chivato. A este tío lo uso, pero no me interesa. Y los compañeros es aquello de... Fíjate de este que te chivatará el día más sorprendido. Ya. Entonces te creas
la enemistad total con la empresa en su totalidad. Entonces, Sí, pero existen y en cantidad industrial, ¿eh? sí. El corre ve y dire. Vamos a ver. Y creo que queda la parte más importante del programa de hoy. Y que no es otra que la aplicación a nuestras vidas de esta parábola. Porque la parábola es un cuento infantil que Jesús explicaba para dar a entender una idea. ¿Quieres que nos expliques, Dani, cuál es la idea que nos quiere dar a entender Jesús? Así es, Joan. Y para ello nada mejor que leer la explicación que el propio Jesús dio de esta parábola. Esto es otra de las constantes en las parábolas que Jesús contaba, que no la contaba y la dejaba ahí, sino explicaba qué quería decir con este ejemplo que había puesto con esta parábola, ¿no? Y él dijo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y mirad que no habla de dinero, sino de ofensas. ¿Os acordáis de la palabra del Padre Nuestro que mencionamos al principio del programa y que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 6 y versículo 12, y que decía: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Parafraseando este texto podemos decir: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Dios ha perdonado todos y cada uno de tus pecados a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Una deuda que nosotros no podemos cubrir, pero nos cuesta perdonar las pequeñas ofensas que nos hacen a nosotros. Pero no podemos ni debemos olvidar la palabra de Jesús cuando nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versos 14 y 15, donde leemos: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Creo que la enseñanza es clara. Por el sacrificio de Jesús, tus deudas, es decir, tus pecados, tus ofensas, han sido perdonados. ¿Qué haces tú con la ofensa que te hacen a ti? No olvides ni perdones también, tú serás perdonado. Pero no olvides que si eres capaz de perdonar las pequeñas ofensas, no eres capaz de perdonar las pequeñas ofensas, tampoco Dios perdonará tus cuantiosos pecados y ofensas. Ojo al parche. Acordaos todos aquellos que soléis decir: arrieros somos y por el camino vamos, diciendo que ya nos encontraremos y ya me vengaré. Pues lo acaban de tirar por el suelo. Ya no vale. Esto no os es válido, porque el Padre no os perdonará vuestras ofensas. Y esta frase también corre un montón. No, es que además ya nos encontraremos otro día. Pero esto también además de lo que decimos que a veces, y sobre todo en los rezos repetitivos, decimos muchas cosas sin pensar en lo que estamos diciendo. Bueno. Le estamos pidiendo a Dios que nos perdone a nosotros como nosotros perdonamos a nuestros Dios. Sí, pero eso es una... Vamos a ser honestos y Dios me perdone lo que voy a decir. Eso es una trampa que puso Jesús en el Padre Nuestro. Bueno. Y en la que caemos a cuatro manos todos. Porque nos lo puso para que lo cumpliéramos. Uh-huh. Y si lo decimos, lo hemos de cumplir. Y lo que cuesta cumplirlo, ni te cuento. Y si él hiciera lo que le pedimos, perdonáramos igual como nosotros perdonamos, aviados vamos. Aviados vamos. No, claro. Pero es que además nos comprometemos cuando lo decimos. Claro. Sí. Es decir, que esto es un compromiso grande, es un compromiso importante. Delante de Dios, de la marinera. Y después si volvemos así por encima a la parábola que hemos leído, o sea, estamos hablando de una persona que debía un montón de dinero, que no podía pagarlo en su vida, a pesar de que él decía que lo iba a pagar. Y nosotros pasa lo mismo, o sea, con nuestras ofensas y pecados no podemos pagarlo. No tenemos forma de poder cubrir esta deuda. No, decir que lo pagamos es una falacia. Y Dios nos dice que bueno, que él lo va a cubrir. Y él lo cubre como a través de la sangre de Cristo. Entonces, la deuda, que es el título del programa de hoy, ¿no? Deuda saldada, pues la deuda que tenemos nosotros,
que debemos por nuestros pecados, por nuestros celos, por nuestras envidias, por nuestros malos pensamientos, por nuestras críticas, nuestros robos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros pillajes y nuestros Todas suplitos. estas deudas son saldadas. ¿Verdad, eh? Sí. Porque si las tuviéramos que pagar nosotros, lo tenemos muy, muy mal. Como aquel, ni en 200.000 años de trabajo lo pagamos. El ejemplo es, si me apuro podemos decir exagerado, ¿no? Porque Parece, pero no lo es. Aparentemente, cuando lo piensas por primera vez, esto es una exageración. Pero piénsalo detenidamente y valóralo. no es una exageración cuando lo comparas con nuestras vidas Sí. y piensas que aquel en su vida hubiera podido pagar lo que debía. Pero es que tú tampoco puedes pagar, con tu vida puedes pagar lo que estás haciendo. Evidentemente. Entonces necesitas a alguien que te perdone la deuda y que la salde. ¿Quién es el único que la puede perdonar? Jesús. Y Él vino a morir por ti para liberarte de esa deuda. Esto es cierto. Y lo que es más sorprendente es que no nos pida nada a cambio. No. No nos pide nada. Lo que teníamos que hacer, de hecho, antes. No es que diga, bueno, hasta ahora teníais que hacer 3 y ahora vais a hacer 5. Pero yo os perdono. No. Tienes que llevar adelante tu vida como lo tenías que llevar antes, que has metido la pata tantas veces. Lo único que te pida de la cabeza es que creas. Todo el Que que ya tenías que crea, haber creído antes. todo el que crea será perdonado, pues el que no creyere ya ha sido condenado. Ya tenías que haber creído antes. No es una cosa nueva. Es una responsabilidad que tenías. Creo que el texto y el tema de hoy nos tiene que hacer pensar, porque amigo oyente, tú tienes deudas. No hablo de las deudas del banco, hablo de préstamos hipotecarios, ni cosas por el estilo, hablo de las deudas que tienes contigo, de las deudas que tienes con la sociedad en la que vives, y lo que está pidiendo Dios es que igual como Él perdona estas deudas que tú tienes con Él, seamos capaces nosotros de perdonar las deudas que otros tienen con nosotros. Y creo que esto es importantísimo para tener en cuenta. Y hay que recordar siempre la palabra mágica, misericordia. Es decir, perdonar a cambio de nada. Porque realmente nos perdonan a cambio de nada. Y dice, sí, pero es que luego tengo que... No tienes que hacer nada, tienes que hacer lo que ya tenías que hacer antes. Y que no lo has hecho. Y nos olvidamos de que esta palabra existe. Somos realmente misericordiosos con la gente que que está en nuestro entorno y que nos ha molestado, nos ha ofendido, nos ha dañado, nos ha criticado. ¿Somos capaces de perdonar sin pedir absolutamente nada a cambio? Simplemente por amor. La palabra misericordia está en desuso del día de hoy, Sí, como dices tú. no se oye por acá. Pero en cambio está muy presente en la Biblia. Si vas y buscas misericordia en la Biblia, pues, ahora te voy a dar un reto. Podríamos hacer un programa sobre la misericordia. Pues Y, no es mala idea. Y ver cuántas veces Pero no lo podemos hacer en media hora. la Biblia te habla de misericordia. Sí, sí. Lo comprimiremos mucho. Nosotros somos capaces de todo. Parecerá un concentrado de sopa. Bueno, pero sabemos escoger los puntos clave, los puntos básicos para poder hablar de misericordia. Si empezamos a poner todo lo que dice la Biblia sobre misericordia, con 2 programas no tenemos bastante. Bueno, ya veremos. Si no podemos con uno, pues lo haremos con dos. Bueno. Pero no, supongo que con uno no, lo comprimiremos. Lo podemos. Pondremos lo más básico. Pero creo que es un tema interesante que ha salido hoy, ¿no? Pues sí, porque realmente es una palabra que ha caído en desuso y que la gente ni sabe muchas veces lo que es. Y desde luego practicarlo, no. Claro, si no sabes qué es, ¿cómo lo vas a practicar? Evidentemente. Lo más bueno es que pasa como el de la parábola, ¿no? No sabes qué es, no lo practicas, pero pides que los demás lo practiquen contigo. ¿Pides? Si no con este nombre, con el otro. Apelas.
Si no conoces el nombre, Apelas a la misericordia, que no sabes ni exactamente lo que es, ni sabes de qué va porque no lo has tocado nunca, pero la usas cuando te conviene. claro. Sí, ya digo, ¿ves? Esto dice llamado a misericordia. Pero si no sabes lo que es, ¿cómo te van a llamar a misericordia? Pero en cambio, ya digo, no con otras palabras, con otras palabras, tú eres el que exiges que la gente tenga misericordia contigo. Sí, que la tengan conmigo, pero esta palabra yo no Es que la conozco. a mí me tiene que perdonar todas las ofensas que decían, ¿no? Si yo te he ofendido, Iván, hombre, tú tienes que perdonarme. Eres mi amigo, me tienes que perdonar. Ahora, como me hagas una, te vas Te va a enterar la película. Y es que lo ponemos así, ¿no? Sí, Y dice sí. que las ofensas, que a veces son grandes, Es que el ser humano es conflictivo de por sí. sí, Somos liantes, redones, mentirosos. No somos una cosa transparente. Queremos parecer buenos y para parecer buenos hacemos maldades. pues sí, Mentimos, criticamos. ¿Cuántas veces no ves a uno que por quedar bien él y que no se vea que ha metido la pata, lo que está diciendo es que aquel lo ha hecho mucho peor? Pues esto el que ha metido la pata, estamos hablando de ti. ¿Qué me dices que aquel lo ha hecho peor? Si quieres luego, cuando acabemos de hablar de ti, hablamos de él. Pero somos así, qué diferente. por eso que muchas veces somos del todo incapaces de perdonar nuestros deudores mientras le pedimos a Dios que perdone nuestras deudas. Ya. Que sí. Y Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos hará mucha falta. pues sí, algunas veces, si se cumpliera lo de la parábola, te llamaría a Dios y te diría, ven para acá. Vente para acá. A ver, A ti quería pillarte. si yo te he perdonado todo esto, ¿y tú? Con aquel que... ¿Qué has hecho? Y entonces empezaríamos con aquel, bueno, es que... Y mientras tanto pensar qué decimos. Pues sí, me preguntan mañana el tipo, como decía aquel concurso, ¿no? Pido el comodín de la llamada, ¿no? Pues eso, pido el comodín de la llamada porque me están acordando. No podemos olvidar, queridos amigos, que Dios es misericordioso, pero tampoco nos olvidemos que es justo. Sí, Muy justo. sí. Y no Bueno, juguemos con Dios porque perdemos. esto es algo que perdemos de vista. Sí, Pensamos que Dios es bueno, que es verdad, es cierto. que Dios es amor, que es Cierto. verdad, que Dios es perdonador, que es verdad, Cierto. pero no podemos aquello de, bueno, puedo hacer lo que me dé la gana porque Porque que ya Dios, me perdonará como que porque Dios es es bueno. todo eso, ¿vale? Yo oí una vez a uno decir, mira, yo voy a la iglesia, me confieso, cuando salgo estoy limpio de toda culpa, y entonces ya puedo volver a empezar. No sé si Dios funciona así, ¿eh? Yo diría que más bien no, ¿eh? Mira, yo recuerdo una novela que se llama Los pilares de la tierra, en el cual un obispo, una persona muy ambiciosa de poder, le dice a uno, ves y mata a aquel. Dice, luego ven que te confesaré. O sea, tú vas a cometer un asesinato, pero luego ven que yo te quito toda la culpa porque yo soy el obispo. Pues el ser humano tristemente es así, reacciona muchas veces así. Pero bueno, aquí estamos nosotros para intentar denunciarlo y a ver si alguno corrige. Pues eso, esperamos que el programa de hoy te haya llevado a una reflexión, te haya llevado a pensar profundamente en eso, en la misericordia, en el perdón, de saber reconocer todo lo que Dios ha perdonado y te perdona en tu vida, y con este ejemplo que Dios te da, seas capaz tú también de perdonar a los deudores, como dice el Padre nuestro, ¿no? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gracias y hasta la próxima semana.